Muy buenos días. Qué bueno verlos aquí esta mañana. Los invito a ir al libro de Isaías, el capítulo 63. Y hoy estamos terminando nuestra serie de Isaías, que no miré la fecha exacta, pero fue hace, creo que un año, precisamente en abril, que comenzamos esta serie. Y el festivo pasado subí finalmente a Tigrera trotando, como ustedes saben que me gusta hacer, y después del COVID llevaba meses sin poder hacerlo. Y estaba pensando en eso porque uno llega a eso de mi casa, son 7 kilómetros subiendo y bueno, bajé a Equidad y de ahí me subí en una buseta porque ya estaba cansado. Pero, y también ese tráfico es terrible, pero bueno. Eso estaba pensando que eso es muy similar a una serie de Isaías, que al finalizar ese recorrido uno está cansado, ¿verdad? Y yo sé que esta serie no ha sido fácil ni para el pastor Alfredo, ni para mí, ni para ustedes, porque realmente es un reto poner atención a lo largo de 66 capítulos. Pero lo cierto es que es como subir a Tigrera. Uno respira un aire fresco, ve cosas que normalmente no vemos, y así ha sido este libro, porque aquí hay cosas que hemos visto que, como yo digo a veces, Señor, ¿en qué hora o a qué horas metiste eso en la Biblia? Sí, que con 66 capítulos conocíamos tal vez el capítulo 6, el capítulo 53, pero eso fue casi todo, ¿verdad? Y por lo menos ya podemos decir que hemos pasado por esa ruta y la próxima vez que pasemos por ahí vamos a conocer mejor lo que el libro nos ha enseñado. Hoy vamos a ver los últimos 4 capítulos. No se preocupen que no vamos a ver todos los versículos, porque como hemos visto hay temas que se repiten, que ya hemos predicado. Entonces vamos a enfocarnos más bien en un tema en el último capítulo. Acompáñenme al capítulo 66, precisamente los versículos que leímos con el pastor Alfredo, ¿cierto? Isaías 66, y vamos a leer el versículo 2, que dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y miren el versículo 5, cómo comienza. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Entonces vamos a orientar la prédica con esa idea de que debemos temblar ante la palabra del Señor. Eso me llamó la atención mucho al estudiar estos capítulos, que cuando habla de temblar ante su palabra, ¿qué quiere decir eso? Habla de tomarla en serio, ¿cierto? Porque aquí en el contexto es algo muy positivo. Ahí en el versículo 2 dice en la mitad: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Habla de estar ante la palabra de Dios, lo que Él nos dice, y tomar eso en serio. Y reconocer que lo que Él nos está diciendo es para nosotros, para nuestra vida. No es simplemente algo que Dios dijo, sino que debemos temblar ante su palabra. Y pensé, por ejemplo, en los hombres en Atenas, cuando Pablo fue a Atenas para predicar. ¿Recuerdan qué decía sobre ellos? Que cada día se reunían para escuchar algo nuevo, algo novedoso, solamente porque querían escuchar, pero no temblaban ante las palabras de Pablo, más bien escucharon y se burlaron de él algunos. También cuando pensamos en esto, es lo opuesto de tomar a la ligera su palabra. Habla de dejar que la palabra de Dios nos impacte. Por eso escogimos el nombre de esta iglesia, ¿verdad? Impacto bíblico. Porque la palabra de Dios no es solamente algo que leemos y como si fuera otro libro cualquiera, leemos y nos vamos y listo, chao, chare, bacano. No, es un libro que tiene que impactar nuestra vida. Y para que impacte nuestra vida tenemos que temblar ante la palabra de Dios.
¿Ante qué palabras de Dios debemos temblar? Pues aquí en los capítulos 63 al 66 vamos a ver 3 palabras ante las cuales debemos temblar. Los invito a orar conmigo primeramente para preparar nuestro corazón. Padre, queremos darte gracias por este recorrido, por ese tiempo que hemos pasado en este libro, Padre. No ha sido fácil siempre. Hay cosas que nos han retado, hay cosas que no hemos entendido totalmente. Pero, Padre, lo cierto es que hemos aprendido de ti. Hemos visto más de tu gloria. Hemos visto más tu santidad. Hemos visto, Padre, más de tus juicios. Y también hemos visto más sobre la esperanza que tienes para cada creyente en Jesucristo. Padre, te damos gracias. Gracias por esta bendición de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque cada mañana, cada tarde, cada noche podemos ponernos delante de ti para leer tu palabra y temblar ante ella, Padre, al reconocer que son tus palabras inspiradas por ti, que son tus palabras para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poner atención a tu palabra, a estar alerta durante este tiempo y que lo uses en la vida de cada persona, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí vemos entonces en el capítulo 63, la primera palabra ante la cual debemos temblar. Y vamos a leer estos versículos que son un poco fuertes. Dice en el 63:1, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Está fuerte el pasaje, ¿verdad? Y cuando entendemos cómo producían el vino, ellos hacían el lagar, cavaban en las piedras o en las rocas un lugar, y a veces con varios niveles, y echaban las uvas ahí en ese lagar. ¿Y qué hacían? Literalmente con los pies descalzos pisoteaban esas uvas para hacer el jugo que después se convertía en el vino. Y obviamente el jugo de uva mancha mucho, y eso, por eso que el Señor habla de esta forma que es muy gráfica, de hablar del gran día de la venganza. Y por eso la primera palabra ante la cual debemos temblar es la palabra de Dios sobre el día de la venganza. Lo vemos ahí en el 4, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Y cuando escogimos el nombre de esta serie, ¿cuál es el nombre de la serie? ¿Recuerdan? Dios de juicio y esperanza. Y ese título lo escogimos sin conocer tanto el contenido como ahora lo conocemos, pero ha sido muy acertado. Porque en el libro vemos juicio y esperanza, y aquí vemos una parte sobre el juicio, ese gran día de la venganza del Señor. Ahora, ¿por qué juzgará Dios de esta forma? Porque no sé ustedes, cuando yo leo esto, a veces me siento un poco incómodo. Porque habla de una forma tan fuerte sobre el juicio de Dios, pero debemos temblar ante esa palabra. Y temblar significa no juzgar a Dios y decirle, Dios, ¿por qué hablas así? Sino más bien aceptar lo que Él dice y recibir su palabra. Déjenme leerles unos versículos. Deuteronomio 32:35.
Mía es la venganza y la retribución. Isaías 1:24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y el 1:27 dice, Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Así comenzó el libro de Isaías. Y escuchamos ahí sobre los rebeldes, sobre los pecadores, sobre los que dejan a Jehová. Y es por eso que Dios juzgará. Porque, como hemos dicho en otras ocasiones, su juicio no es solamente por quebrantar una ley, sino quién hizo esa ley. Y cuando pecamos, ¿contra quién pecamos? Es por eso su juicio. Porque es por la rebeldía de la humanidad que Dios va a juzgarla. La humanidad es rebelde por naturaleza. Y yo recuerdo, yo fui, en mis años del colegio, yo fui a una escuela pública en Estados Unidos. Y el lugar era muy hermoso, es un edificio histórico con murales, un edificio hermoso. Pero la enseñanza era más sutil. Porque, ¿qué nos enseñaban? No, que la humanidad es buena, que tú eres bueno, que tú eres súper bueno. Y el problema de la humanidad, decían ellos, era la falta de educación. ¿Por qué la gente actúa así? Pues porque no tiene educación. Entonces, cuando yo escuchaba la Biblia que me decía que la humanidad es pecadora, entré en un choque ahí, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es verdadera. Dios nos conoce y después del pecado de Adán y Eva, ¿qué pasó con la humanidad? Pues está caída, ¿cierto? La humanidad está rebelde en contra de Dios, no cumple su palabra y quiere hacer cosas malas por naturaleza. Y es por eso el juicio de Dios, el día de la venganza. El Salmo 58, 10 y 11 dicen así: se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavarán la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Y es importante recordar eso, porque vemos el mundo como está y la pregunta surge, ¿qué está haciendo Dios? Pero la palabra dice, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Entonces, ¿Dios qué está haciendo? Está anotando todo. Y al final de la Biblia dice que Él va a sacar los libros para juzgar a cada persona que no ha reconocido a Cristo Jesús como el único Señor y Salvador de su vida. Y ahí Él va a sacar todo eso y nadie podrá decir algo en contra de Él. Porque todo el mundo entenderá que Él habla con justicia y su juicio es correcto. Su juicio es recto, porque Él es el gran juez. Cuando vemos el libro de Romanos es igual. ¿Cuántos recuerdan la serie de Romanos? ¿Sí? En Romanos, ¿cómo comienza Romanos? En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso habla de una rebeldía natural. Entonces, un niño nace siendo pecador. El niño simplemente sigue su naturaleza si no recibe a Cristo y se ahonde en su pecado. Pablo también en Romanos 2 habla a las personas religiosas, porque cuando él habla eso, un judío religioso estaría diciendo, oh, claro, Pablo, dale duro a los impíos, a los paganos, a las naciones, pero nosotros tratamos de cumplir la ley de Dios. ¿Y qué dice Dios? Él dice en el capítulo 2, él dice, ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?
Porque la persona religiosa también juzga a los demás, pero peca igual, quizás con otros pecados más elegantes para la sociedad, pero de igual forma es otra forma de rebeldía. Entonces, por eso el día de la venganza. Y yo estaba pensando en una ilustración con el tráfico de nuestra ciudad, que he hablado con varios y está cada vez más loco el tráfico, ¿cierto? Y eso estaba con el pastor Alfredo aquí en este semáforo el otro día en el carro, mirando que cuando está en rojo pasa más gente que cuando está en verde. Literalmente, cuando está en verde quizás se paran. Cuando está en rojo eso es así, ¿verdad? Y es lo que dice la palabra. Cuando hay una ley, nuestra naturaleza dice, yo quiero romper esa ley. Yo quiero ir en contra de esa ley. Si hay un semáforo o una cámara en el semáforo, ¿qué hace la gente? Bueno, o evita el semáforo o pone la señora el bolso, ¿verdad? Cubre la placa en el casco y uno ve eso y se ríe un poco, ¿verdad? Pero están tratando de evitar un comparendo. La famosa foto de esas cámaras que les cuento que duele eso, recibir uno de esos comparendos. O el otro día también estaba yendo en la moto y de repente viene una ola de motos en contravía. ¿Por qué? Porque es un retén. ¡Ah! ¡Retén! Todos para evitar el comparendo, ¿cierto? Evitar esa conversación incómoda. Y muchos creen, hermanos, que se pueden evitar el juicio de Dios con algo así. Pero en el juicio de Dios nadie se podrá pasar por la acera para escapar. Porque Dios es el juez justo. Y es por eso que Él habla en estos términos tan claros. ¿Y qué debemos hacer ante esta palabra? Pues o temblamos ante esta palabra o hacemos caso omiso de la misma. Y qué triste pensar que muchos simplemente ponen esos pensamientos en un rincón. No, yo no quiero pensar en ese día porque quiero vivir mi vida como quiero vivirla. Pero tenemos que recordar y temblar ante su palabra porque Dios juzgará a la tierra y será un día terrible si no reconocemos a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa temblar ante el día de la venganza? Pues creo que es importante tomar un tiempo para meditar en ese día y pensar cómo sería estar ante Dios, el gran trono blanco, en donde dice que los cielos y la tierra huirán de Él y todo estará expuesto ante Él y Él sacará esos libros en donde ha anotado las obras de cada ser humano y le mostrará a cada pecador su pecado y el juicio que corresponde. ¿Cuántos queremos estar en ese gran trono blanco? Yo no quiero estar ahí. Pero la palabra de Dios dice que si recibimos a Cristo, como hemos cantado, como nuestro abogado, como nuestro sacrificio suficiente, y en ese sacrificio aplacó la ira de Dios para que no tengamos que estar en ese juicio. Si recibimos a Cristo por fe, nos arrepentimos de nuestros pecados y lo recibimos, Dios nos arropa con la rectitud y la justicia de Cristo. Qué maravilla, ¿cierto? No tener que estar en ese juicio porque Cristo nos salvó, pero hay que temblar ante esa palabra. Incluso si ya somos cristianos, debemos temblar ante ese día porque conocemos a muchas personas que no conocen a Cristo. Y necesitamos compartirles el evangelio con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con personas que conocemos en la ciudad. Necesitamos crecer en esa conciencia de su necesidad, ¿cierto? Que es algo que a veces escuchamos, pero no temblamos ante esa palabra. Miremos la segunda palabra ante la cual debemos temblar. El versículo 7 del capítulo 63. De las misericordias de Jehová haré memoria,
de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Aquí el profeta habla y dice, haré memoria de toda la misericordia de Dios, de lo que Dios ha hecho por el pueblo, ¿cierto? Y vemos aquí en eso, entonces, más adelante, miren el 8, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor, en su clemencia, los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿Y qué dice iglesia en el 10? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Y aquí vemos, creo que una de las únicas referencias al Espíritu Santo, directamente Espíritu Santo, Santo Espíritu, y habla como Pablo que dice que no debemos enojarlo, entristecerlo, ¿cierto? Pero dice que con todos los beneficios que tenía el pueblo, ¿cómo reaccionaron ellos? Con rebeldía. Ellos lo conocían, pero se rebelaron contra él. Entonces debemos temblar ante la palabra de Dios sobre nuestra condición. Y vemos aquí en estos capítulos que hablan muy claramente de nuestra condición, la condición de cada persona que no ha recibido la salvación de Dios. Habla en términos de rebeldía y miren el capítulo 64, el versículo 8. Perdón, es el 64, 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron o nos arrastraron como viento. Aquí vemos nuestra condición y debemos temblar ante la palabra de Dios sobre nuestra condición. La primera palabra, ¿cuál fue? Ante el gran día de venganza, ¿cierto? La segunda es ante nuestra o sobre nuestra condición. Y aquí él habla en el 6 y habla del pueblo, que el pueblo, como vemos en Isaías, el pueblo de Israel hacían muchas cosas. Ellos hacían sacrificios, oraciones, iban al templo, hablaban palabras de Dios, trataban de hacer obras de justicia, pero ¿qué dice Dios sobre sus obras? Ahí miren nuevamente el 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y de hecho la traducción es más suave que el hebreo. Porque aquí trapo de inmundicia son trapos de menstruación. Es decir, habla de una manera muy gráfica de cómo Dios ve nuestra justicia. Si tratamos de hacer obras de justicia por nosotros mismos en nuestros méritos, Dios los ve de esta forma. Vemos ahí también en el 6, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron o nos arrastraron como viento. Y aquí sabemos algo sobre el viento, ¿cierto? En Santa Marta, aunque lo llamamos brisa porque suena mejor, ¿cierto? Suena más tropical. Esta brisa loca, esa brisa te tumba, ¿cierto? En la moto, caminando a veces uno puede hasta casi acostarse contra la brisa, así. Y dice ahí que nuestras maldades nos llevaron como viento. Habla de cómo el pecado nos arrastra. Cómo empezamos un pecado pequeño y al poco tiempo nos ha arrastrado
a un lugar, a hacer cosas que nunca queríamos hacer. Así es el pecado. Y aquí entonces el profeta, Dios, habla claramente de nuestra condición. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Pues tenemos que temblar ante esa descripción y entender que solamente en Cristo podemos hacer una obra de justicia. Miren el versículo 12, o bueno, más bien el 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y aquí parece ser un poco contradictorio, ¿cierto? Porque habla aquí el profeta del pecado del pueblo, pero también dice que somos obra de tus manos, ¿cierto? Somos barro, tú el que nos formaste. Porque el pueblo se identifica con el pueblo, pero obviamente él quiere que ellos vean su pecado. Él quiere que ellos se examinen para ver quién es Dios. Él sigue siendo fiel. ¿Será que él podría perdonarlos a pesar de su condición? Eso es lo que vemos ahí, que él es su padre. Y miren el versículo 12. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Bueno, se me olvidó el 9. Miren el 9. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Es decir, a pesar de su pueblo o su pecado, a pesar de su condición pecaminosa, Dios seguía siendo fiel y Dios los podría perdonar. Y es uno de los mensajes que hemos visto en este libro. Como dice el 53, el capítulo 53, habla de que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así dice el verso 6 del capítulo 53. Entonces el profeta habla claramente de la condición de ellos, pero también trae a memoria la redención, la salvación, el perdón de los pecados. Y algunos comentaristas han dicho que el verso 12, esa pregunta, ¿te estarás quieto, Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Pues esa pregunta, la respuesta la encontramos en todo el capítulo 65 y 66. Porque miren ahí el versículo 6 del capítulo 65. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Entonces el profeta pregunta, Dios, ¿tú vas a estar silencioso? ¿Vas a callar siempre? Y él dice, no, yo voy a responder, escuchen mi respuesta, que habla entonces de la salvación y del juicio también. Miren el capítulo 65, nuevamente el verso 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Y el versículo 12, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Ahí vemos nuestra condición. Si no hemos recibido por fe a Cristo, ahí vemos nuestra condición. Él dice, por cuanto llamé. ¿Cómo llama a Dios hoy día? Con su palabra, ¿verdad? Cada vez que escuchamos el evangelio predicado o leído o hablado sobre cómo Cristo vino para salvar a los pecadores, ahí hay una invitación. Dios está llamando. Pero ¿qué dice el versículo? El 12, nuevamente, por cuanto llamé y no respondisteis. Hablé y no oísteis. Y cuando leí eso, pensé en esos anuncios, esa publicidad de YouTube. Porque yo soy buenísimo para hacer caso omiso de toda publicidad de YouTube. ¿Cierto? Salen y eso molesta, pero nunca les presto atención.
Esos salen y ¿qué hace uno? Y piensa en otra cosa y ahí pasa y no le presta atención nunca. Incluso a veces uno dice, ¿por qué ponen eso? Pues es para recibir dinero, ¿cierto? Pero hacemos eso también a veces con la palabra de Dios. Cuando escuchamos el evangelio, cuando escuchamos sobre el día de venganza, a veces es simplemente como una publicidad que no quiero escuchar eso. No quiero prestarle atención. Y es lo que Dios nos dice. Que cuando escuchamos, debemos temblar ante esa invitación, ante lo que Él está diciéndonos, ¿cierto? Y hasta el versículo 2 dice, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. No solamente es no escuchar, sino es escoger, porque cuando no escuchamos, estamos escogiendo algo. Y a veces la gente dice, no, en algún momento voy a decidir sobre Cristo. Pero, ¿qué dice Cristo? Que eso es estar bajo su condenación todavía. Es escoger no creer en Él. Entonces, muy triste eso. Lo cierto es que necesitamos temblar ante la palabra de Dios sobre nuestra condición. Cuando escuchamos eso, ¿qué decimos? ¿Reconocemos nuestro pecado? ¿Reconocemos nuestra maldad, nuestra rebeldía? ¿O queremos como pasar por alto eso? Queremos a veces compararnos con los demás, ¿cierto? Pero la palabra nos dice, no, compárate con lo que Dios nos dice sobre nuestra condición de rebeldía, de pecado, de querer hacer nuestra propia voluntad, andar por caminos no buenos en pos de nuestros pensamientos y no en pos de los pensamientos de Dios. Debemos temblar ante esa palabra. Miren finalmente otras palabras ante las cuales debemos temblar. Miren el capítulo 65, el versículo 16 al 19. El que se bendijere en la tierra y en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Aquí vemos la última palabra ante la cual debemos temblar esta mañana, y es la palabra de Dios sobre el gozo venidero. Sobre el gozo venidero. Y lo hemos visto muchas veces en Isaías. ¿Cuántas veces ha hablado Isaías del futuro? Porque cada vez que habla del juicio, como en el siguiente párrafo, habla de la esperanza. Y la esperanza tiene que ver con el futuro. La esperanza no tiene que ver con este mundo como está en este momento, sino en el futuro glorioso que Él nos promete. Y vemos ahí en el 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y me encanta una canción que cantamos que dice que, bueno, no recuerdo cómo es, que la muerte es solamente un recuerdo de la redención. No, los músicos me pueden ayudar después. Pero me encanta eso porque pensamos en eso y no habrá memoria sino de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesús. Porque es lo más maravilloso que Dios nos ha dado. Y a través de su muerte y su resurrección es que podemos tener esperanza de un gozo venidero. Ahora, en esta parte hay algo complejo. Miren el versículo 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas,
plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Y lo complejo es que vemos aquí en ese contexto que el profeta habla de cielos nuevos y tierra nueva, pero también habla de lo que parece ser el reino milenial de Cristo, porque habla en el 20, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y habla de edificar casas, habla de esa parte en el 25 sobre el lobo y el cordero, que recuerdan que eso viene del capítulo 11. Entonces, como mencioné en la prédica anterior, a veces él hace un degradé entre el reino milenial y el estado futuro, pero él quiere que veamos el gozo venidero, porque muchas promesas serán cumplidas en el reino milenial y finalmente en el reino eterno de Dios, ¿cierto? Ahora, cuando pensamos en eso, bueno, miremos otros versículos. El capítulo 66, el versículo 12. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz, bueno, está hablando de Jerusalén, sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Y finalmente miren el versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Entonces vemos aquí que habla, y bueno, sería bueno leer todos los capítulos que estamos predicando para ver que hablan de un gozo venidero, que hablan de que cada tristeza se convertirá en un gozo. Cada decepción se convertirá en bendición. Cada lucha se convertirá en la paz eterna. Y estaremos andando con nuestro Dios eternamente en los cielos nuevos y una tierra nueva. Y lo que habla Apocalipsis de esa nueva Jerusalén que bajará del cielo a una tierra restaurada. Entonces tenemos que tener en mente ese gozo venidero, porque debemos temblar ante esa palabra también. ¿Qué quiere decir temblar ante un gozo venidero? Pues cuando tengas una decepción, cuando tengas una tristeza, cuando tengas una ansiedad, temblar ante esta palabra es traer a memoria lo que Él nos promete. ¿Cierto? Y eso no es tan fácil, requiere disciplina de sentarse con la palabra y decir, Señor, estoy sintiendo esto, siento angustia, siento miedo, siento rencor, siento enojo, lo que sea, pero quiero meditar en el futuro, el gozo venidero, porque eso nos transforma, hermanos. Al mirar a Cristo, al mirar este futuro que Él nos promete, nos ayuda a perseverar. Nos ayuda a continuar, porque la palabra nos insta a que debemos perseverar en la fe. Y la única forma de hacerlo es fijar nuestra mirada en Cristo y en el futuro del gozo venidero. Ahora, miren cómo termina este libro. Los últimos dos versículos, el 23 del 66 dice, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Me llamó muchísimo la atención esto, porque
El título de la serie era Dios de juicio y esperanza. Pero ¿cómo termina el libro? El último versículo habla de juicio, ¿cierto? Y dicen los expertos que recordamos lo primero que escuchamos y lo último. Pero Dios termina el libro con juicio. Debe ser por algo, ¿cierto? Miren conmigo para terminar la predica Marcos 10, capítulo 9. Acompáñenme a Marcos 9, el versículo 43. Marcos 9 en el Nuevo Testamento, el tercer libro, el segundo libro, 9:43. Y Jesús está enseñando y miren lo que él dice. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús tenía el libro de Isaías en su corazón, ¿cierto? Yo creo que lo tenía todo memorizado, pienso. Porque él habla tanto de este libro y en esta ocasión, ¿cómo usa el último versículo de Isaías? Para advertirle a la gente que mejor sería quitarse la mano, sacarse el ojo, quitarle el pie, que y ser echado al lago de fuego. Y él habla de eso y él advierte, pero ¿qué tenemos que hacer ante eso? Temblar ante esa palabra. Pensar que si yo no recibo a Cristo, ese es el futuro que me espera. Si yo recibo a Cristo, incluso si toca cortarme la mano, mejor hacerlo. ¿Sí? Y no quiero ver nadie así la otra semana. Más bien, porque algunos en la historia lo han hecho literalmente. Pero es una forma de hablar de la seriedad de temblar ante la palabra de Dios. Y Cristo temblaba ante la palabra del Señor. Porque él como hombre, ¿qué tenía? Tenía la palabra de Dios. ¿Y qué hacía con esa palabra? La memorizaba y la meditaba y traía eso a su vida para tener fervor sobre este asunto que es real. Porque por fe como hombre él veía el futuro. Pero muchas veces nosotros escuchamos eso y no temblamos. Y decimos, no, la Biblia está anticuada, que habla del infierno, que yo no creo en eso. Pero Cristo Jesús enseñó con Isaías el último versículo para advertirnos. Entonces nadie podrá salir de este lugar y decir, no, es que nunca me dijeron ante el Señor. Qué triste, ¿verdad? Escuchar esa palabra y tener que estar enfrente de Dios Todopoderoso y decirle a Dios, yo escuché eso. Yo escuché eso de más de una vez y no respondí porque tenía mis planes, tenía mis ideas, mi futuro en mente, lo que yo iba a crear. Y Dios dirá a esa persona, no, tú fuiste rebelde, tú no hiciste caso, tú no recibiste a Cristo y es por eso que tengo que juzgarte. Así dirá Dios. Y es por eso que tenemos que temblar ante esta palabra. Entonces hemos hablado de temblar ante la palabra del Señor, sobre el día de la venganza, sobre nuestra condición y también sobre el gozo venidero. Cuando vemos nuestra condición, no hay más nada que hacer sino acudir a Cristo, porque no hay ningún mérito nuestro. Nadie puede decir, no, es que yo soy buena persona, no.
solamente podemos decir, somos pecadores, pero Cristo es un gran Salvador, que Él salva a los pecadores. Y me encanta como Pablo lo dice, que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él reconocía su pecado, pero si no reconocemos nuestro pecado, no vamos a ver la grandeza de su sacrificio. También, hermanos, de manera de aplicación, si ya lo hemos recibido, debemos temblar ante su palabra cada día. Y el pastor Alfredo va a hablar de eso un poco en la Santa Cena, pero me parece una de las bendiciones más grandes de la vida es cada mañana abrir este libro y entender que Dios nos está hablando. El creador de todo, el que creó todo con su palabra, se dirige a nosotros y podemos escuchar su voz. Podemos temblar ante su palabra y decir, Señor, gracias por hablarme. Gracias por guiarme con tu palabra. Y debemos temblar ante ella y no tomarla como simplemente una rutina que sí, hice la lectura, etc. No, escuchamos del Dios Todopoderoso su palabra con una aplicación dirigida a nuestra vida. Oremos. Padre, queremos darte gracias esta mañana por hablarnos, por dejarnos tu palabra, Padre, inspirada. Tu palabra que penetra en nuestro corazón, Padre. Y te damos gracias porque para muchos esto ya lo hemos conocido. Y en algún momento, Padre, reconocimos que éramos pecadores, rebeldes, que vivíamos de una manera que iba en contra de ti, Padre. Éramos tus enemigos, pero tú enviaste a tu Hijo para salvarnos, Padre, para darnos el perdón de los pecados, para arroparnos en su justicia, Padre. Hemos leído sobre la justicia nuestra, que es como trapos de inmundicia, pero la justicia de Cristo es perfecta, Padre. Él vivió una vida perfecta y fue a esa cruz por nosotros, entregó su vida, Padre, para pagar por todos nuestros pecados tan terribles. Pero gracias porque tú recibiste ese pago y lo resucitaste. Padre, ayúdanos a temblar ante tu palabra hoy y cada día de nuestra vida, Padre. Quiero orar, Padre, por aquellos que no han recibido a Cristo, que están aquí escuchando tu palabra. Padre, que tú obres en el corazón de cada uno para que puedan rendirse ante ti, para que puedan reconocer su pecado y arrepentirse y creer en Cristo, quien es el único Salvador, Padre. Obra en la vida de esas personas para que puedan temblar ante tu palabra para recibir a Cristo, Padre. Gracias porque tú